Este es el segundo vídeo del tema 1, seguimos hablando de los seres vivos en general y lo primero que tenemos que abordar es la estructura de la célula. ¿Vale? Ya hemos visto que las células son muy importantes porque todos los seres vivos estamos hechos de células, es la unidad más pequeña con vida, toda célula proviene de una célula, lo que era la teoría celular. Ya tenemos que ver las partes de la célula y todas las células tienen tres partes. Por un lado tienen la membrana plasmática, que es esta capita que separa el medio interno de la célula con el externo y se encarga de controlar que entra y que sale, ¿vale? Y luego en algunas células, como vamos a ver más adelante, como las vegetales y las bacterias, por encima de la membrana hay otra capa que se llama pared celular, ¿vale? Es como si la membrana fuera el jersey y la pared celular fuera el abrigo, ¿vale? O sea que tienen, en algunas células hay dos capas, mientras que en las células animales solo hay una. Luego tenemos el citoplasma. El citoplasma es este medio interno que es líquido, que está en el interior de la célula. En su interior hay una serie de macromoléculas o de instrumentos, de orgánulos se llaman, que realizan diferentes funciones. Por ejemplo, las proteínas, que son estos organulitos pequeñitos, fabrican proteínas. ¿Vale? Entonces tenemos la membrana que separa lo de fuera con lo de dentro y controla lo que entra y lo que sale. El citoplasma, que es el medio, que es el entorno donde están los orgánulos y donde está también el ácido nucleico. El ácido nucleico es una molécula muy especial porque contiene la información genética. La información genética indica a la célula qué tiene que hacer y también muestra las características externas de los seres pluricelulares. Es decir, vosotros sois como sois por vuestro material genético. En algunas células, como la que tenemos aquí dibujada, ese material genético está protegida por un núcleo, pero no en todas, ¿vale? La parte básica es el ácido nucleico. El núcleo depende de si es eucariota o procariota, como veremos más adelante. Fundamental, membrana plasmática que separa y controla el intercambio de sustancias, citoplasma con los orgánulos y material genético que tiene la información sobre la célula. Aquí lo vemos en el dibujo, acercamos a la célula en la parte externa de la membrana celular o plasmática, en el interior está el citoplasma con los orgánulos y dentro de esto el material genético. Tipos de células. Por tamaño, pues el tamaño de las células varía mucho. Puede ser de muy pequeñitas, medio micra. Esto es 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro, ¿vale? O puede ser muy larga, como algunas neuronas que recorren prácticamente nuestro cuerpo entero para transmitir la información. Pero en general, las células solo se pueden ver al microscopio, como hicimos el otro día en el laboratorio, y su tamaño se mide en micras, ¿vale? Y una micra es la millonésima parte de un metro. 1000 veces más pequeño que 1 milímetro, que antes lo he dicho mal. En función de su organización se diferencian entre procariotas, que son las más sencillas, y eucariotas. Y luego, dentro de las eucariotas tenemos las vegetales y las animales. Las procariotas, aquí tenéis un dibujo de la típica célula procariota, que las hay de muchos tipos, pero este es el que más se usa, y la principal característica es que sus ácidos nucleicos, su material genético, está en el citoplasma sin estar protegido por un núcleo, ¿vale? El material genético está flotando libre en el citoplasma. Luego, las células procariotas solo forman organismos unicelulares, ¿vale? Forman el reino Monera y son siempre unicelulares. No hay un ser pluricelular formado por células procariotas. En general son más pequeñas que las procariotas, que las eucariotas. Las procariotas, como veis aquí, las bacterias, 2 micras, una célula eucariota tipo, la media, 20, ¿vale? Son 10 veces más pequeñas. Y además, alrededor de la membrana plasmática, que es esto azulito, tenemos, en este caso salen una o dos paredes celulares, ¿vale? Que sería lo amarillo y lo verde, que recubren la membrana plasmática. Y además apenas tienen orgánulos, son células muy sencillas. Entonces, características básicas, lo fundamental, el material genético no está protegido por un núcleo, está suelto, libre, como el viento, dentro del citoplasma. Apenas hay orgánulos en el citoplasma, tiene pared celular y en general son más pequeñas que las células eucariotas. Hemos mencionado tanto las células eucariotas que las tendremos que explicar. Lo fundamental, lo que diferencia siempre a una eucariota de una procariota es el núcleo. En las eucariotas sí que hay núcleo. El ADN está protegido, el material genético está protegido por el núcleo. Además, en general son más grandes que las procariotas y es importante considerar la cantidad de orgánulos. En las células eucariotas hay muchos orgánulos frente a las procariotas que hay muy poquitos.
Dentro de las eucariotas habíamos dicho que había dos tipos, la vegetal y la animal. Este año tenéis que saber que la vegetal tiene pared celular, veis el verde clarito, esta membrana verde clarita es la membrana plasmática y esta verde oscura es la pared celular. Y además tiene unos orgánulos especiales que les permiten hacer la fotosíntesis que se llaman cloroplastos, ¿vale? Cloroplastos importantes porque permiten la fotosíntesis y pared celular. Eso es propio de las células eucariotas vegetales. Mientras que las células eucariotas animales, pues ni tenemos pared celular ni tenemos cloroplastos, ¿vale? Tienen el núcleo, tiene sus orgánulos, tiene su membrana plasmática, pero no tiene pared celular y no tiene cloroplastos. Bien, la teoría de la simbiosis. Esto es un poco complicadillo. Si no entendéis bien, lo explicamos otra vez en clase y no pasa nada porque es importante entenderlo bien, que luego se ve en tercero, en cuarto y demás. Esta teoría la generó una científica estadounidense que se llama Margulis a mediados del siglo XX. Y lo que propone es que las células eucariotas provienen de la unión de células procariotas. ¿Cómo es eso? Pues primero tenemos una célula grande que la vamos a llamar célula huésped, ¿vale? Que era una célula procariota, pues normal, digamos, con su material genético en el citoplasma. ¿Qué pasa? Que estas células se alimentarían probablemente de otras células más pequeñas, como por ejemplo estas rojitas. Estas rojitas eran capaces de usar el oxígeno para obtener energía, y eso es una cosa muy interesante. Entonces, en un momento dado, esta célula procariota huésped incorporó a las células procariotas que aprovechaban el oxígeno, las bacterias no fotosintéticas, como llama el dibujo. Y estas bacterias no fotosintéticas, en vez de digerirlas y comérselas básicamente, las dejó vivir dentro de ella. Dijo, oh, pues en vez de comerte, te voy a aprovechar para que me hagas energía. ¿Vale? Eso es lo que se llamaría la simbiosis. Entonces, la célula huésped incorpora a estas bacterias más pequeñas capaces de aprovechar el oxígeno. Entonces tenemos que con los cientos de miles de años, la célula huésped evoluciona, empieza a generar un núcleo, empieza a generar habitaciones dentro de ella para hacer varias cosas a la vez y genera las mitocondrias. Y estas mitocondrias que proveen energía son en realidad bacterias que se han pasado a vivir dentro de esta célula. ¿Vale? Ese sería el primer paso. Y en un segundo paso, por un lado tenemos las células animales, que siguen evolucionando, siguen sacando más habitacioncitas porque les interesa tener sitios para hacer cosas distintas, pero no incorpora ninguna célula procariota más. Sin embargo, otro tipo de estas células de primera fase, de primera evolución, sí que se dan cuenta que hay otras bacterias pequeñitas de las que se alimentaban que son capaces de aprovechar el sol o reacciones químicas para obtener energía. Y pasa lo mismo, en vez de comérselas, o sea, las incorporan a su cuerpo y en vez de comérselas, las mantienen dentro y entonces estas bacterias fotosintéticas que antes eran alimento pasan a ser orgánulos, ¿vale? Y empiezan a hacer la fotosíntesis dentro de esta célula gigante, serían los cloroplastos. Entonces, esta célula que puede hacer la fotosíntesis sería la vegetal, mientras que la que no ha incorporado a estas bacterias fotosintéticas, la que ha seguido evolucionando sin incorporar nada más, serían las eucariotas animales. Es un poco lioso, lo podemos volver a ver en clase, por favor preguntármelo y lo volvemos a ver de las maneras que hagan falta hasta que lo entendáis, ¿vale? Seguimos. La especialización celular. ¿Qué pasa? Que las células de nuestro cuerpo, todas las células tienen la misma información genética, tienen el mismo material genético, el mismo ácido nucleico. Sin embargo, como veis en el dibujo, las células son de un montón de tipos. Tenemos unas en forma de disco que transportan oxígeno, que son los glóbulos rojos, en forma de estrella como las de los huesos o los nervios, redonditas para almacenar grasas, estiradas para formar los músculos y poderse contraer y relajar, con forma de ladrillo para cubrir las cosas. O sea que tenemos un montón de células distintas, pero todas tienen el mismo material genético. ¿Cómo es eso? Pues por el proceso de especialización celular, en el que las células de los organismos pluricelulares se especializan, cambian su forma para tener diferentes funciones. ¿Y eso qué ventajas tiene? Tiene 3 ventajas y un inconveniente. Las ventajas son que permite la división del trabajo. Si el glóbulo rojo está especializado en transportar oxígeno, va a ser más eficiente, va a ser mejor transportando oxígeno un glóbulo rojo que una neurona del sistema nervioso o que un músculo, ¿vale?
Entonces, al dividir el trabajo, conseguimos que las células sean cada vez más especializadas. Y además, como tenemos muchas células, somos capaces de regenerar. De si estas células del músculo se estropean, pues podemos generar otras nuevas. Y eso nos permite a los seres pluricelulares ser más longevos, es decir, vivir más años, ¿vale? Respecto a los seres unicelulares en general. Pero tenemos un inconveniente, que como tenemos tantos tipos de células y tantos tipos de aparatos, de órganos y de sistemas, requerimos más energía. Tenemos que alimentarnos más los organismos pluricelulares que los unicelulares. ¿Vale? Especialización celular. Cómo las células con el mismo material genético cambian su forma para realizar una función. ¿Vale? De esta forma conseguimos que se divida el trabajo, que haya una mayor eficiencia y que los organismos pluricelulares vivamos más. Pero requiere que los organismos pluricelulares tengamos más energía. Vale, vamos a ver en este vídeo las funciones vitales en forma general y en el último vídeo del tema veremos la de las plantas y la de los animales en concreto, ¿vale? Vamos a hablar primero de la nutrición. ¿Qué es esto de la nutrición? La nutrición son los procesos por los que los seres vivos consiguen materia para renovar nuestras estructuras, para regenerarnos y energía para realizar las funciones vitales. Ojo, la nutrición no solo consigue energía y no solo consigue materia. Necesitamos las dos cosas para realizar la función de nutrición. Y otro concepto que vamos a ver este año nuevo es el metabolismo, que son las reacciones químicas que tienen lugar en la célula, solo en la célula, ¿vale? En la digestión del estómago no el metabolismo. El metabolismo ocurre dentro de las células para realizar la función de nutrición, es decir, para obtener materia y energía. Y dentro del metabolismo hay dos tipos. Tenemos el anabolismo, que lo que hacemos es crear, ¿vale? Tenemos moléculas pequeñitas, aportamos energía y conseguimos moléculas grandes, ¿vale? Por ejemplo, para que crezca el pelo. Tenemos los componentes del pelo sueltos, le aportamos energía que obtenemos de la comida y nos crece el pelo. Sin embargo, en el catabolismo lo que hacemos es romper. Comimos un cacho de pan que tiene azúcares largos, lo partimos en azúcares pequeñitos y obtenemos energía, ¿vale? Catabolismo, romper. Anabolismo, crear, ¿vale? Dentro del metabolismo. Y luego los dos tipos de nutrición que deberíais de saber ya del cole, que es la autótrofa, que son los organismos capaces de generar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, como las plantas, algunas bacterias y las algas. Y luego en el grupo de los heterótrofos, que está el ser humano, somos los que conseguimos nuestra materia orgánica de otros seres vivos. Conseguimos nuestra materia orgánica comiéndonos otros seres vivos. ¿Para qué nos vamos a engañar? En este grupo estamos los animales, están los hongos, algunas bacterias y los protozoos. Seguimos, la función de relación. La función de relación permite conocer los cambios que pasan a nuestro alrededor, que se llaman estímulos, y responder hacia ellos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El camaleón ve a la mariposa y como respuesta, ese es el estímulo, ve una mariposa, estímulo. Respuesta, lanzo la lengua esta fea que tengo para comerme la mariposa. Otro ejemplo vamos a ver aquí para repasar, concretar qué son los estímulos, cómo se reciben y cómo se procesan en nuestro cuerpo. Entonces, los estímulos se perciben gracias a los receptores. En el ser humano son los órganos de los sentidos, en otros seres vivos pueden ser células concretas o compuestos químicos dentro de las células, pero en general los estímulos siempre los reciben los receptores. Y esa información que cogen los receptores es el cerebro el que entiende lo que es y genera la respuesta. Es decir, en este ejemplo nosotros recibimos la música al final son vibraciones del aire. El oído transforma esa vibración del aire en impulsos nerviosos y es el cerebro el que se da cuenta que eso es Rosalía cantando, Los Chunguitos, es trap, es música clásica, es flamenco, y es el cerebro el que lo recibe y hace la respuesta. Entonces la respuesta puede ser, como en este caso, mediante el movimiento, o puede ser por la producción de unas sustancias químicas que este año no vamos a ver porque son bastante difíciles, que se llaman hormonas. Bien, estímulo, la función de relación es percibir el estímulo y generar la respuesta. Y para eso necesitamos en el ser humano el cerebro, que es el que se encarga de procesar todo eso, ¿vale? De saber qué hacer. Y por último, la reproducción. El objetivo de la reproducción, los seres vivos nos reproducimos para perpetuar la especie,
para generar organismos parecidos a nosotros que se queden en el planeta una vez que nosotros hayamos fallecido. Y existen dos tipos, la asexual y la sexual. La sexual es muy fácil. De un individuo se generan descendientes que son idénticos a la madre, al progenitor, ¿vale? En la reproducción asexual solo hay un individuo, solo hay un papá-mamá, que se llama progenitor, y los descendientes, los hijos, son idénticos a la madre. Y puede ser de tres tipos. Bipartición, si los hijos tienen el mismo tamaño que la madre. Gemación, si los hijos hay uno muy grande y uno muy pequeño. Y esporulación, si tienen muchos hijos. ¿Vale? Bipartición, recordamos, mismo tamaño de células hijas. Gemación, una célula mucho más grande que la otra. Y esporulación, de una célula madre se originan muchas hijas. En todos los casos, los descendientes son idénticos a los progenitores, ¿vale? Y tenemos la otra, la reproducción sexual. En este caso se necesita que participen dos individuos de distinto sexo. Tenemos una hembra de gatito, una hembra de gata y un macho gato. Tiene lugar la fecundación, la hembra tiene su embarazo y genera un nuevo individuo, ¿vale? Pero este nuevo individuo, lo bueno de la reproducción sexual es que ni es idéntico a la madre ni es idéntico al padre, es una mezcla de los dos, ¿vale? Reproducción sexual. Dos individuos de distinto sexo y el descendiente o los descendientes son diferentes que los progenitores. Y en algunos casos tenemos otro tipo de reproducción que es alternante, que tienen una parte de su vida, ese ser vivo, que su reproducción es sexual y otra parte de su vida que su reproducción es asexual. Lo vamos a ver por encima en el caso de los helechos, que os suene. Asexual, un individuo que genera hijos idénticos. Sexual, dos individuos que generan descendientes diferentes entre sí y a los padres, y alternante, una temporada soy asexual y otra temporada soy sexual. Pues hasta aquí de momento los vídeos. Como siempre, todas las dudas las trabajamos en clase, por favor apuntarlas. Y nada, hasta el lunes.